Bien, volvemos a tu pantalla y como te habíamos prometido, está con nosotros, gracias por la visita, gracias, María Eugenia Nieva, diputada radical de Raíces Radicales, de Pañales Radicales, que ahora está enfrascada en un proyecto sumamente interesante y necesario, Eugenia. Estás peleando por crear, por actualizar una ley provincial o por adherir a la nacional. ¿Cuál es la idea Claro, central? En realidad es, nosotros tenemos la ley provincial, ¿sí? Que fue anterior a la 26061 nacional. Bueno, hoy es necesario para tener una actuación y los protocolos y todo el abordaje del sistema integral, de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Entendimos con un grupo que era necesario, ¿sí? Sacar este proyecto de ley, presentarlo, que en realidad viene a implementar lo que incluso la Convención de los Derechos del Niño, obviamente que a la cual estamos adheridos y demás por nuestra Constitución, es un proyecto que realmente tiene la integralidad. Tenemos una ley, pero que nunca fue reglamentada, que era anterior a la 26061. Este proyecto viene, yo creo, a llenar vacíos que son sumamente necesarios cubrir. El gobierno, este nuevo gobierno de nuestro gobernador Gerardo Morales, desde que él asume, se ha dedicado a través del Ministerio de Desarrollo Humano con la ministra Ada Galfré, que también, siempre es la autora del proyecto anterior, donde toman en cuenta y se preocupan realmente por visibilizar la protección del niño, ¿sí? De las niñas, de los adolescentes. Imagínense que antes el niño se lo tenía como una persona que no podía valerse por sí, ¿sí? A través de estas leyes, estas nuevas leyes que incluso en el país ya se han ido presentando en varias provincias, se visibiliza donde el niño es parte en todas aquellas situaciones donde, imagínate, Carlos, que debe ser escuchado, porque el niño debe ser escuchado en distintas situaciones donde él tiene afectados sus derechos. Esta ley es la protección integral. A veces cuando hablamos de vulneración de derechos o la protección de los derechos de niños y niñas, por ahí muchos lo relacionamos con cuando el niño tiene alguna cuestión penal porque se ha cometido algún delito. Sí. Pero este gobierno incluso para poder llenar esos espacios, el gobernador ha dictado 2 decretos, uno de los cuales casualmente es el que dispone el circuito de denuncias. Ese circuito de denuncias donde cualquier persona o aquellos órganos o del Estado o que estamos, porque en realidad es un compromiso de toda la sociedad. Claro. El circuito de denuncias. Antes, acá en la provincia se habían creado los CAINAF. Bueno, en marzo del 2016 pasaron a formar parte en realidad de las oficinas de prevención de los derechos, protección y prevención. Estas oficinas realmente están trabajando articuladamente. ¿Por qué? Porque ante cualquier evento, ante cualquier situación donde cualquier persona detecte que se están vulnerando los derechos de los niños, tiene que comunicarse con que está a cargo de la dirección, obviamente, la Dirección de Niñez y Adolescencia, donde ahí se ponen en marcha diferentes mecanismos. Es más, se ha establecido y se ha creado la línea 102, que es la línea donde cualquier persona debe comunicarse ante cualquier duda o que piense o sospeche que se están vulnerando los derechos de los niños. Yo creo que acá la sociedad ha ido tomando conciencia, ¿sí? Muchos niños son sometidos a violencia intrafamiliar
Claro. También en los establecimientos educacionales, también en un hospital se puede producir la violación de estos derechos. Así que básicamente este proyecto, ¿qué quiere? Unificar para que en una sola ley tengamos todos los elementos que son necesarios realmente para proteger integralmente a los niños, niñas y adolescentes. Y contemplas además en la posibilidad de crear la Defensoría de los Niños. Así es. Claro, que también está contemplada en la ley 26061. Sí. Casualmente, hace un par de semanas, en el Congreso Nacional, ya se pudo establecer la comisión bicameral para tratar el tema del defensor del niño. La idea es que acá en nuestra provincia también tengamos el defensor, que es básicamente, va a ser quien se ocupe de garantizar que los derechos no sean vulnerados, una protección integral. También en este proyecto, o sea, antes que me olvide, el defensor deberá ser elegido en la legislatura, ¿sí? Correspondería a la primera minoría, una serie de requisitos y condiciones para poder ser defensor del pueblo. Así es. Esta defensoría, yo creo, va a tener 3 adjuntos, o sea, está detallado, o sea, sería largo de explicar, no nos dan los tiempos para poder contarte todo lo que está puesto acá en la norma. Sí, de todas la estructura sería similar a la Defensoría del Pueblo, consagrada a niños. Efectivamente. Y otro tema muy importante que también está establecido en la 26061 es la de defensor del niño. Porque si bien es cierto, tenemos el Ministerio Pupilar, tenemos el Defensor Oficial de Niños, los jueces de menores. Incluso en esta nueva gestión se ha creado el Ministerio Público de la Defensa Civil. Dentro de esa ley está prevista la Dirección de Niñez también, ¿sí? Que también ese cargo va a ser concursado. Bueno, pero estamos con todos los concursos, así que para cubrir todas las vacantes, ¿no?, necesarias en el Poder Judicial. Y es muy importante el tema del defensor. Hoy acá en Jujuy ya se están dando cursos para que los abogados puedan especializarse en defensa, en la defensa de los derechos del niño. El Colegio de Abogados está apoyando mucho, ¿no? Efectivamente. Entonces, otra idea es que el registro de los abogados defensores de los niños lo lleve el colegio de abogados, el registro. Sí, estaba leyendo que Adriana Iriarte, ¿no?, desde el colegio, también, que está trabajando en el Instituto del Derecho de los Niños que tiene el colegio. Así es. Qué bueno que tengan esfuerzos conjuntos, confluyan en la necesidad de trabajar sobre esto. Así es. Y me quedó además sonando lo que decías, evitar, fuera de cámara, lo charlamos, evitar que llegue a la justicia penal el problema del menor, que se puede resolver antes, por supuesto, o con mediaciones, o con este tipo de institutos nuevos, ¿no? Así es. Casualmente, lo que se viene trabajando ya desde el Ministerio de Desarrollo Humano es esto, ¿no? La creación de protocolos, se está trabajando con distintos programas. ¿Qué es lo que se hace? Incluso antes de la institucionalización de los chicos, llegar al extremo, agotar todas las vías para que, para que el niño siga contenido con la familia. Eso es sumamente importante. Se trabaja conjuntamente con equipos interdisciplinarios, tenemos psicólogos, los asistentes sociales, el abogado, que incluso en todo, fíjate Carlos, que por ahí la gente desconoce cuáles son sus derechos. Cada proceso, cada protocolo establece de que los niños deben ser escuchados. Claro. Ellos rubrican también actas que se realizan luego de establecer, ¿no es cierto?, la situación real de la familia, del entorno familiar, y todos son los que tienen que intervenir para ejecutar un plan, el más conveniente para el niño. O sea, eso ya se está realizando y ya se está ejecutando. O sea, la idea de este proyecto casualmente es poder ordenar para continuar más ordenadamente, aparte para tener más fuerza, ¿no? Yo creo que si todos
en conjunto trabajamos porque también la sociedad a través de distintas organizaciones debe tener el compromiso de realmente lograr de que ningún niño, niña o adolescente vea vulnerados sus derechos. Hay una parte que me encantó del proyecto donde dice que especialmente se tendrá que cuidar que tanto los abogados como los jueces no decidan sobre el menor lo que ellos consideran que es mejor o por ahí lo que la ley fríamente indica, sino decidan lo que el niño quiere hacer de su vida. Así es. Eso es respetarle plenamente el derecho. Totalmente. Casualmente siempre, obviamente considerando la madurez, ¿no es cierto?, del niño, claro. Pero es muy importante que sea escuchado. Muchas veces, como era costumbre ya, no se escuchaba la opinión. Bueno, él es chico, claro. No sabe, no puede decidir. Claro. Lamentablemente, en muchas situaciones que a diario se viven, tenemos que, por ejemplo, en cuestiones civiles, porque esto no solamente es cuestión penal, como te decía al principio. Entonces, todas las cuestiones administrativas donde un niño esté involucrado, sí o sí debe ser escuchado, porque a veces no tenemos en cuenta su opinión, en cuestiones civiles, en cuestiones de familia, porque por ahí los padres tienen disidencias y... Bueno, una separación. Efectivamente, y que le corresponde a la mamá, le corresponde al papá, obviamente, siempre con el interés superior del niño debe escucharse a él, porque quién más que él es el que siente vulnerados sus derechos. Así que esa es la idea del defensor, para que pueda tener participación y a través de él el niño ser escuchado. Importante. ¿Es grave la situación en Jujuy? ¿Está muy desprotegida la niñez? La verdad que, bueno, hay distintas situaciones donde se ven vulnerados derechos, ¿no? Yo creo que a veces también, de acuerdo a la región donde nos ubiquemos, también cuestiones culturales, ¿no es cierto?, donde todavía no se puede llegar a ver la gravedad de lo que es, por ejemplo, la violencia o el abuso de los niños dentro del seno familiar. Entonces yo creo que, se está trabajando muchísimo a través del Ministerio de Desarrollo. No olvidemos que son muchos años, llevamos 1 año y medio en el gobierno y bueno, se están haciendo y apuntando a solucionar todos estos temas que realmente son muy preocupantes, ¿no? Así que gracias a Dios, también inclusive UNICEF, que siempre está permanentemente acompañando todas estas políticas públicas para que los niños realmente puedan vivir como ellos merecen, tener plenamente sus derechos, gozar plenamente de sus derechos a la vida, a la educación, a la salud. Son tantas aristas que tenemos por analizar que yo creo que, bueno, con la voluntad y la preocupación de este gobierno, que desde el primer momento con sus políticas públicas está apuntando a que mejore y que algún día podamos tener realmente la plenitud de niños que vivan felices y como corresponde. Ojalá. Gracias por estos minutos, María Eugenia. Gracias. Ojalá que tengas suerte, que salga rápido esto de las comisiones, que se trate, baje el recinto, y quedan 2 cosas. Además de esto, de la celeridad parlamentaria, que después Gerardo pueda asignar los fondos para que todos estos organismos funcionen a pleno, que es lo que necesitamos. De hecho, discúlpame, en el presupuesto están aprobadas, donde ya hay partidas porque de hecho ya funciona la Dirección de Niñez, la Secretaría, el Consejo, bueno, ya tiene presupuesto y partidas asignadas. Y quería comentarte que ya en la Comisión de Asuntos Institucionales se ha enviado, como hacemos normalmente en todas las comisiones, un pedido a la ministra de Desarrollo donde se pide consulta y opinión respecto del proyecto. Y supongo que cualquiera que quiera opinar, instituciones intermedias, agrupaciones sociales, que se acerquen a tu despacho y ahí podrán conversar, aportar, ¿no?
Efectivamente, como hacemos en todas las comisiones, ¿no? Siempre recibimos, ingresa un proyecto y escuchamos a todas las partes interesadas que obviamente enriquecen todos los proyectos que se presentan en la legislatura. Gracias de nuevo, sí, realmente Gracias, ilustrativo y esperanzador. Gracias, Ojalá Carlos. que nos ayude. Así Te regalamos es. los chocolates de las cuevas artesanales jujeños, que siempre la propietaria de la empresa, Alicia Cristal, Muchísimas nos regala gracias. para los invitados. Muchísimas gracias. Y uno para Próspero. Uno para Próspero. Un abrazo grande Especialmente, a tu padre. muchas gracias. Un abrazo grande al dirigente emblemático de Jujuy y un gran amigo, un gran abogado. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Después vamos a despojarnos de los proyectos y vamos a hablar de política y de peronismo. Yo sé que hay mucha gente, especialmente muchos peronistas, que están esperando escuchar después de mucho tiempo qué piensa, qué contesta, qué dice quien fue gobernador y figura prominente del peronismo de los últimos años. Me animo a decir 20 años, 30 años. Cacho, bienvenido. Gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Para entrar, ¿cómo tomás hoy, doctor Alderete, cuando el gobierno actual o la nueva camada que está manejando la provincia dice que ustedes son los culpables de haber entregado una provincia saqueada, destruida, donde instalaron una matriz de corrupción, de delación? Sí, yo creo que hace 2 o 3 días cuando vos me hablabas por teléfono para invitarme al programa, yo te había dicho, no voy a ir al programa expresamente a criticar a personas, no voy a ir a criticar, no voy a ir a criticar al gobierno provincial. ¿Pero qué siente un ¿No peronista cuando le dicen eso? ¿Cuándo le dicen qué? Que son los culpables de haber entregado la provincia así destruida. Bueno, yo creo de que puede no gustarte, ¿no es cierto? Pero es la opinabilidad que siempre ha ocurrido en la política. Esta ha sido una regla, diría yo, sin excepciones, una regla sin excepciones. La culpa de los males la tiene el que se fue, ¿no es cierto? Lo que pasa es que después la gente empieza a olvidarse del que se fue y te empieza a cobrar a vos que tenés tu responsabilidad y que debiste saber, esto es una generalidad, lo puedo decir en Neuquén o en San Juan, ¿no es cierto? Que debiste prever, ¿no es cierto?, y conocer una serie de cosas para no incluir, ¿no es cierto?, por ejemplo, se me ocurre, entre tus frases de campaña, pobreza cero, y después que en tu gobierno se registre, estoy hablando del gobierno nacional, no del provincial, el índice de pobreza, ¿no es cierto?, lo dice la Universidad Católica. O sea que me parece que las frases deben tener a veces la solvencia de que vos no le podés echar la culpa al que se fue, porque seguramente que el que se fue siempre, son hombres, son falibles, ha tenido errores y aciertos, ¿no es cierto? Pero la gente te ha puesto a vos para que soluciones los problemas, no para que seas una queja acompañada por algún tono de bandoneón, escribiendo un tango de lo que debe ser la responsabilidad de gobernar. Esto iba como para presentar la siguiente inquietud. ¿Dónde quedó o por qué falta todavía la autocrítica del peronismo jujeño? Porque algo pasó y nadie ha salido a decir nada sobre... hay que contarle todo a la gente, ¿no es cierto? Coincidíamos antes de que empiece este bloque que entre los puntos que yo había anotado para desarrollarlo es que una de las cosas que le faltó al peronismo luego de los resultados de octubre
del 2015, fue autocrítica. Aquí parecería ser de que nadie tiene la culpa. No la tienen los que tuvieron responsabilidades, no la tienen los que tuvieron una responsabilidad directa en lo que fue la derrota, ¿no es cierto? No la tienen quienes, habiendo recibido la advertencia de los resultados del 2013, no corrigieron nada, ¿no es cierto? No la tienen los soberbios, pero esto lo digo desde mi corazón peronista, no la tienen, parece, los que en su momento quisieron sustituir la doctrina, la filosofía, la historia con sus aciertos y sus errores, aciertos y errores, que lo marcan al peronismo, y que tienen en Juan Perón y Eva Perón, ¿no es cierto?, a figuras, yo diría, fundamentales, que más allá de cualquier discusión que se puede establecer, y en la que vamos a encontrar, como en todo análisis del político claro y oscuro, están instalados en el corazón de la gente, ¿no es cierto? Yo hace 2 o 3 días acomodaba una biblioteca en casa y encontraba un diario, Ámbito Financiero. En la primera gestión del gobierno kirchnerista no se lo nombró a Perón y a Eva Perón, y no digo que estaba prohibido hacerlo, pero digo que no había vocación ni pertenencia como para que en la referencia que uno hace a veces de la cosa política sea agradecido. Mira, Carlos, a mí me parece que hay 2 cosas que uno no puede soslayar. En la vida no se puede ser desagradecido. Y yo creo que si nosotros no nos hubiésemos subido al tren del peronismo, a muchos de nosotros no nos hubiese tocado recibir tanto. Y cuando digo tanto, no lo quiero hacer muy lírico. Desde lo económico y desde lo afectivo. Y a eso me parece que nosotros lo tenemos que devolver, por lo menos con reconocimiento y con agradecimiento, ¿no es cierto? Y otra cosa que no se puede hacer, porque hace mucho que existen los archivos de los diarios, de los medios de prensa, y funciona la fotocopiadora, es tener mala memoria, ¿no es cierto? Entonces me parece que tendría que haber una autocrítica porque los compañeros la están esperando. Porque como aquel libro que alguna vez leí de Tenenbaum, creo que se llama El Periodista, nosotros tenemos que explicarle a la gente qué nos pasó. Antes de apurarnos a hacer pasacalles, elevar nominaciones, apurarnos sin hablar entre nosotros por qué hicimos esto y por qué vamos a hacer esto otro mañana, antes de dibujar desde el peronismo, porque ese es el lugar que nos ubicó la gente. Y nosotros sabíamos decir cuando ganábamos que el pueblo nunca se equivoca. ¿Cómo es esto? El pueblo nunca se equivoca cuando ganamos nosotros y se equivoca cuando perdemos. No nos va a creer nadie, ¿no es cierto? Entonces me parece que lo que ha faltado en el peronismo ha sido una autocrítica. Y hubo un apresuramiento, a veces bastante ridículo, de decir yo no fui. Claro, es lo peor. Y quiero que el concepto sea genérico, porque lo que no haría yo sería primero negar mi pertenencia al peronismo. Mi experiencia también me dice que hay 2 clases de peronistas, los que son peronistas y los que se hicieron peronistas, ¿no es cierto? Que cada uno le ponga el nombre y el apellido, y si no se lo pone cada uno porque esa no es la intención, y si no se lo pone la gente, que a veces es demasiado voluble, que se lo ponga tu conciencia, ¿no es cierto? Cada uno sabrá cómo nació esta historia de ser peronismo, cómo uno la mantuvo con sus errores y sus defectos, y cómo se tuvo que adaptar a ciertos tipos que por ahí parecían repetir. Es una fuente inagotable para la política las letras de los tangos. Aquel tango que dice yo sé que ahora vendrán caras extrañas, creo que se ha patentizado muchas veces en el peronismo, ¿no es cierto?
Un peronismo que yo por lo menos lo sigo sintiendo con su doctrina, con su historia, con la cuota de lealtad que hay que manejar con inteligencia, porque el nuestro no es un partido, es un movimiento, y entonces hay varias vertientes, pero ninguna de ellas debe ni acostarse con el adversario político ni sacar los pies del plato. No hay razón, ¿no es cierto?, que justifique que en tu fuero interno vos llegues a creer de que lo que hiciste en ese sentido está bien, ¿no es cierto? Me parece que como uno no era Gardel cuando ganó, ¿no es cierto?, hay que aguantarse en la derrota, hay que ser respetuoso de lo que dijo la gente, hay que tener un agradecimiento al pueblo que lo cobijó a uno, ¿no es cierto?, que a este gobierno le vaya bien porque a la gente le va a ir bien, y lo importante es la gente. Los gobiernos pasan. Claro, en política las popularidades y las vigencias, lo sabés vos, son muy efímeros, ¿no es cierto? Totalmente. Que no ocurra, y el otro día leía un libro que él me supo regalar, lo que ocurrió con el querido Horacio Guzmán, ¿no es cierto?, que desaparecido él físicamente, el valor intrínseco de su partido, de su federalismo, se fue diluyendo, ¿no es cierto? Que nosotros reflotemos desde la historia, desde la doctrina, de todo lo que nos ha dado el peronismo, la posibilidad de volver. Yo sé que es difícil, el peronismo no estaba acostumbrado a perder, ¿no es cierto? Y cuando uno cree que siempre gana, es muy duro perder. Es muy duro perder. Yo creo que al otro día de perder yo no sabía si el chango de la garita de donde vivo me iba a saludar, ¿no es cierto? Pero ahí es donde reflota la calidad humana de los compañeros, ¿no es cierto? Yo creo haber recibido más muestras de afecto, de adhesión de la gente después de que perdimos. Quiere decir que lo de antes era efímero. Y el afecto de la gente me parece que es lo que verdaderamente vale, por lo menos entre los compañeros. Y ahora, después de esto, de la derrota, de la falta de autocrítica, ¿qué tendrá que hacerse en algún momento? Sí. ¿Qué le espera al peronismo ahora? ¿Seguir como Frente para la Victoria en Jujuy? ¿El felnerismo todavía puede seguir? ¿O solamente PJ, peronismo? Yo digo que hay que jugar a la organicidad. Si en el medio de la crisis, si en el medio del desconcierto, si en el medio de la opinabilidad y la falta de cerrajero para ver quién entra en el partido, ¿no es cierto?, no buscamos acercar posiciones, verdaderamente esto va a ser muy difícil. Ahí me parece que tienen que haber gestos. Yo creo que verdaderamente los gestos están primero en la autocrítica, después elevar una nueva propuesta en la cual la gente como opción vuelva a creer. También creo, y puede haber sus excepciones, que no puede haber propuesta nueva con nombres viejos, ¿no es cierto?, y que todos aquellos que hemos recibido tanto del peronismo, lo único que podemos brindar, si es que nos lo piden, es un consejo, es contarle nuestra experiencia, es decirle de nuestros aciertos y nuestros fracasos, ¿no es cierto? Pero no esterilizar esta posibilidad de que los más jóvenes, y en esto reiteradamente rindo homenaje a Carlos Enope, el ingeniero Enope, aquel ingeniero Enope, que tenía tanta generosidad y tanto ojo clínico, ¿no es cierto?, para detectar a aquellos jóvenes que pudiesen ser una esperanza para que este peronismo que superó alguna vez la muerte de Perón y Eva Perón pueda volver, por lo menos volver en el sentimiento de la gente, ¿no es cierto? El peronismo está muy lejos de ser un empresario de la construcción que se enriqueció de golpe. Alguien le habrá dado la plata. El peronismo no es un loco revoleando bolsones adentro de un convento, ¿no es cierto? Me parece que el peronismo es una cosa mucho más importante, y ahí es donde uno tiene que pivotear para tratar de reverdecer laureles. Cacho, una suerte de ping-pong. Lo que quieras. ¿Milagro Sala fue un error gravísimo del peronismo? Mira, ante una anécdota.
Estaba yo una vez en casa y recibo la visita de alguien que me pide que lo visite, creo que se llamaba José María o Luis María Gali. A Luis María Gali porque estaba en la cárcel. Me parece que en la cárcel, nosotros éramos gobierno, alguien lo quería apretar, ¿no es cierto? Yo fui a la cárcel y lo visité a Gali, que para mí era una buena persona que no pensaba para nada como yo, ¿no es cierto? Me ocurre lo mismo con Carlito Gramayo. ¿Y por qué traigo en referencia a lo de Gali? Y lo de otros personajes que puedo nombrar y que han estado en la vereda de enfrente. A mí nunca me gustó sacar leña del árbol caído ni zapatearle en la cabeza a nadie, ¿no es cierto? Hay una serie de cosas que yo las venía advirtiendo y las venía diciendo, sobre todo en la confianza que me da por una experiencia de vida, que te la cuento, te la hago corto. Yo fui amigo de la calidad humana y de la generosidad de César Noro, cuando yo vivía en el edificio Carré y él tenía la farmacia ahí cerca de los Dos Chinos, y eso me dio una continuidad en el afecto con Raúl. Claro. A Raúl yo a veces con dureza le advertía de una serie de cosas y le decía lo que podía pasar, ¿no es cierto? Me cuesta mucho más analizar a mí lo que fue la relación de este gobierno con lo que fue el crecimiento de Milagro, ¿no es cierto? Pero si algunos no lo dicen, yo lo voy a decir. Una vez hubo un inconveniente y desde Buenos Aires se le pidió al gobernador que lo saque al jefe de policía, porque había avanzado en algún disturbio importante con gente de determinada organización en el Libertador General San Martín. Y el error lo sacó al jefe de policía, ¿no es cierto? ¿Qué te quiero decir? A lo mejor el error fue aguantar que cuando uno quisiese torcer el rumbo de ciertas cosas, hablase gente de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y te impusiese las cosas. Para una provincia, ¿no es cierto? Que según un ministro actual recibe de coparticipación 1.100 millones de pesos por mes y tiene una planilla salarial de 1.110 millones de pesos, el país es unitario. Si vos te peleás con el patrón, no pagás el aguinaldo. Dejas de existir. ¿No es cierto? Entonces, a lo mejor alguien puede decir, hubiese sido más cómodo dejar de existir, pero en la comodidad de mi casa y haciendo lo que debía hacer. Pero es tan difícil desentrañar esto, ¿no es cierto? Yo no hablaría nada que trate de caerle a personas que hoy tengan dificultad, porque por ahí, y lo tengo que decir sin avergonzarme, hasta cuenta con mi afecto, ¿no es cierto? Y por ahí también recuerdo que en su devenir en el campo social o en lo político, fueron 11 años afiliados al partido que hoy gobierna la provincia de Jujuy. Antes eran buenos y ahora son malos. Entonces me parece que no es malo como ejercicio espiritual, Carlos, ser solidario con quien no coincide con uno, ¿no es cierto? Bueno. A mí muchos de ellos me han devuelto con generosidad esta manera de convivir en los lugares más difíciles. Te lo digo yo, que a veces se me sale la cadena y digo cosas, por lo general, que no sé si debería decir, más allá de que están absolutamente documentadas. Hoy yo te escuchaba vos en la opinabilidad de ver si pueden o no ser candidatos quienes tengan problemas con el Tribunal de Cuentas, ¿no es cierto? ¿Pueden o no pueden ser candidatos quienes tengan problemas o acusaciones de haber abusado de una menor? No sé. ¿Pueden o no reunirse con los gerentes de los bancos de Jujuy? Algunos que han sido suspendidos por el Banco Central por librar cheques sin fondo incobrables. Entonces, me parece que hay otra serie de valores en este Macondo,
como para que el hecho administrativo de lo que signifique la observación del Tribunal de Cuentas también sea tenido en cuenta por la gente, ¿no es cierto? Porque a veces, atrás del pulcro, del atildado, por lo general poderoso, con piel de oveja se esconde un lobo, ¿no es cierto? Y entonces esto de andar tachando a gente que hoy no la está pasando bien, a mí personalmente, con todas las críticas que pueda esto merecer, no me gusta, ¿no es cierto? Porque yo vengo de un lugar muy humilde, ¿no es cierto? Yo nunca me volví loco, yo nunca creí que esto iba a durar para siempre. Siento la tranquilidad espiritual de sentirme peronista en momentos que yo reconozco son difíciles para el peronismo. Gracias, Cacho, como siempre. ¿Cuántos alfajores tiene no la sé, caja? los contamos ahora. Veamos. No, porque yo, por lo que he hablado, quiero saberlo. Hay 6 y un 6. Caramelo especial. Bárbaro. Por 20 minutos de Me falta algo, no está mal pagado. Gracias, te agradezco, Cacho, la diferencia de que me hayan invitado. Y te agradezco habernos dicho muchas cosas para ser escuchadas como estaban dichos y para ser interpretadas entre líneas. Está todo, creo que muchas cosas más dichas sin haberlas dicho. Muy bien. Como siempre. Muy bien. Perdón por lo que he dicho. No, todo bien. Nosotros el lunes que viene volveremos a tomar el pulso a otra semana y hablar de política en estos términos, descarnadamente. Muchas gracias.